Ya, buenas noches, vamos a comenzar. ¿Me escuchan? Buenas noches, Luis. Buenas noches, sí, dice. Ok, muchas gracias. Buenas noches, Pedro. Ya, vamos a compartir la pantallita. Ya, pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, Liz. Sí. Sí. Ok. ah, entonces, bueno, esto no entra por si acaso al examen del martes. Ya, esto es para el examen final. Ya, y lo que vamos a llevar acá es fundamentos de inteligencia de negocios, bases de datos y gestión de la información. Vamos a ver, vamos a profundizar un poquito esa parte que vimos de eh, los, las medidas de información, pero y vamos a ver, no vamos a programar, pero vamos a aprender a utilizar bases de datos. ¿Sí? Vamos a jugar con el Access, ya que no es tan complicado. Vamos a crear bases de datos y vamos a aprender a preguntarle cosas a nuestra base de datos. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, ya, la idea es, cuando terminen este capítulo, básicamente ver qué problemas existen cuando se gestionan los recursos de datos, cuando se tiene un entorno de archivos tradicional y cómo los sistemas de gestión de bases de datos ayudan a resolver estos problemas. Después vamos a ver cuáles son las capacidades que tiene un sistema de gestión de base de datos, un DBMS. DBMS es Database Management System. ¿Y por qué un DBMS del tipo relacional? Porque hay varios tipos. Vamos a ver el relacional. ¿Por qué es tan poderoso? ¿Sí? ¿Cuáles son los principios importantes del diseño de base de datos? Vamos a ver algunas cosas que si bien las tienen que conocer, ustedes seguramente las tienen que conocer para exigir a los que les programen las bases de datos que tengan estas características. No precisamente ustedes van a hacer estas cosas de normalización, por ejemplo, ¿ya? Después, ¿qué herramientas se tienen para acceder a información de base de datos? Y obviamente mejorar el rendimiento del negocio y la toma de decisiones. Sobre todo ahí vamos a ver los queries o las consultas a las bases de datos. Y finalmente, ¿por qué es tan importante tener una política de información y de administración de datos en nuestra empresa para que tengamos una garantía de calidad de los datos que se presentan, ¿no? Entonces, esos son los objetivos que se busca en este tema. Vamos a ver un ejemplito de una empresa que se llama RR Donnelley. ¿Ya? RR Donnelley es una empresa bastante antigua, ¿sí? Podemos ver acá, ¿sí? Esto es, no sé, 1930 tal vez, 1940. ¿Sí? Dice RR Donnelley and Sons Company, ¿no? Printers and Binders. Ya era una empresa grande en esa época, si se fijan, ¿sí? Tenía una buena fachada, digamos. ¿Y qué hacían estos señores? Básicamente imprimían cosas, ¿sí? Desde periódicos hasta revistas y libros. Esta era una imprenta, ¿sí? De las primeras imprentas que utilizó RR Donnelley, ¿sí? Y bueno, como ven, es bastante antigua, ni siquiera es una foto real, más parece una muy antigua. Después, obviamente, con el crecimiento se modernizó y se trabajó con una imprenta de este tipo, bastante grande, digamos, ¿no? O sea, hay dos tipos ahí manejando las cosas, no sé si están reparando, pero con todo eso se ensuciaban bastante, si quieren, pero sigue siendo antigua esta foto, ¿no? Es en blanco y negro y todo eso. Y de verdad este tipo de estructuras en imprentas, incluso en Bolivia, ya no existen, ¿no? O sea, son bastante obsoletas.
Y bueno, aquí ya comenzamos con algo más actual, ¿sí? Esta es una noticia, sí, que salió en marzo de 2011, indicando que la empresa Journalism Online, que es una proveedora líder en soluciones de comercio electrónico vía otra empresa que se llamaba Press Plus, ha sido vendida a RR Donnelley, ¿sí? Básicamente, el 2011 se ha comprado RR Donnelley, esta empresa que se llamaba Journalism Online, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho? Básicamente, RR Donnelley, desde esa época hasta la actualidad, se iba comprando empresas adicionales, más o menos, bueno, no necesariamente relacionadas, pero que veían que podían tener un futuro interesante, ¿no? Entonces, esto ha hecho de que básicamente R.R. Donnelley no esté solamente en la parte de impresiones, ¿no? Acá ya era journalism, o sea, periodismo, ¿ya? Entonces, ellos ya generaban noticias. Esto es el ROI, el retorno sobre la inversión, ¿sí? Comparados en 2 años, ¿no? En el 2003 ha tenido un retorno sobre la inversión de 2.3 billones de dólares, ¿sí? Y el 2010 básicamente ha cuadriplicado esto, ¿ya? Y ha tenido 9.8 billones de dólares en el 2010. Ya, obviamente, los billones ya sabemos qué significan acá, ¿no? ¿Se acuerdan qué significaban? Hola. ¿Millón de millones, licenciado? No, el millón de millones es para los de habla hispana, si quieren. Estos son casos de Estados Unidos, por lo tanto, tenemos que saber que los billones son, ¿cuánto? ¿Mil millones? Correcto, ¿ya? Entonces, 2.3 mil millones de dólares para nosotros, para los gringos son billones, ¿no? Pero para nosotros 2.3 mil millones de dólares el 2003 y 9.8 mil millones de dólares en el 2010, ¿no? Entonces es un montón de plata, ¿sí? Entonces es una empresa que ganaba esto y 7 años después ha cuadriplicado sus ingresos, ¿no? Su retorno sobre inversión. En general, estas eran unas imprentas que han utilizado durante la década del 2000, más o menos, ¿sí? Y bueno, esta es una toma, una fotografía del sitio web de R.R. Donnelley en como el 2011 más o menos, 2012, así que vamos a ver. Vamos a ver R.R. Donnelley, vamos a ver. ¿Están viendo, no? Sí, licenciado. Sí. Ya. Entonces, si se fijan, antes se llamaba rrdonnelley.com y ahora lo han cambiado RRD, así como está acá. Ya, entonces veremos su actual página web. La tengo que actualizar un poquitín, pero esa la podemos ver en línea. Un cambio radical, ¿no? De lo que tenía acá. A ver, veremos cómo estaba el 2011, más o menos, 2012 debe ser esta foto, ¿ya? Antes, R.R. Donnelley solamente era una impresora, o sea, una compañía que hacía impresiones, ¿ya? Y ustedes iban, quiero que me impriman tantas unidades de esto, etcétera, 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 y ellos hacían eso, ¿sí? Y como han visto, les ha ido muy bien, bastante bien, ¿sí? Entonces, han continuado con las soluciones de impresión, ¿sí? Se han entrado a la parte de libros, ¿sí? Para clientes o para vender. También en la parte de educación, libros educativos para colegios, ¿sí?
Este college es para universidades, ¿sí? Documentos o textos para universidades y así más cosas, ¿no? También ya se ha metido a los servicios de comunicación de negocios, ¿sí? Básicamente maneja segmentos de mercado, infraestructura, hace consultorías, ¿sí? También se ha ido a los formularios de negocios, ha hecho catálogos, ¿sí? Impresión comercial, correo directo, proporciona directorios, incluso servicios financieros, etiquetas, revistas, ¿sí? Servicios de impresión administrados por los clientes, si quieren, ¿sí? Es básicamente servicios que ofrecen de esa manera. Básicamente son mostradores de pop y post, que son point of sale, los aparatos que se toman, las pantallas que se utilizan en los puntos de venta, si quieren, ¿sí? Ha hecho etiquetas y empaques, ¿ya? Y varias cosas. Y este solamente es la parte de Print Solutions. También tiene soluciones digitales, ¿sí? Soluciones de la cadena de suministro. Se ha metido a la parte de logística, de hacer llegar cosas a donde tienen que llegar, soluciones industriales e incluso tiene inversiones, ¿no? Porque también se ha metido a servicios financieros. Esto, pero es en el año 2011-2012, ¿sí? Acá tenemos eh, un sitio web, si quieren, mucho más interesante, más moderno, mostrando no tanta información como acá, ¿sí? Era medio largo leer, entonces aquí nos podemos fijar qué queremos, podemos ir hacia abajo y ver de qué tiene, ¿no? Nuestro trabajo, tiene casos de estudio, trabajos creativos, y más lo ha vuelto como un blog, ¿no? Pone noticias, ¿no? Pero sí muestra todavía las cosas que hace, ¿no? Entrega de estrategias para organizaciones educativas, eh, muchas actividades, ¿no? Que podemos ver y más son como noticias más que servicios. Ahora, si queremos ver qué es lo que hace, podemos irnos a servicios precisamente y acá sí tenemos, ¿no? Soporte a los negocios, administración de comunicaciones, tercerización o subcontratación a nivel global, logística, empaque, cadena de suministros, en la parte de marketing, marketing digital y email, ¿sí? Marketing directo también, o sea, no es solamente digital, marketing en la tienda y estrategia de marketing. En la parte de datos tiene analíticas, business intelligence, que vamos a hablar bastante de esto en este tema, administración de datos, investigación, continúa con los servicios de impresión, ¿sí? Para impresiones comerciales, formularios, etiquetas, ¿ya? Y en la parte creativa también hace desarrollo, producción de fotos y videos, ¿no? Nos podemos ir al trabajo y podemos ver de que tiene casos de estudios que son propios de ellos, han generado sus propios casos de estudios, y también podemos ver los premios que han sacado y podemos ver todos los trabajos que han hecho, ¿sí? de algunos de sus clientes. Y bueno, aquí nos manda otra página web, otra, ¿sí? Ya aquí tenemos algunas cosas de cómo podemos contactar, ¿sí? Si hay ofertas de trabajo, eventos, quiénes son los inversores, y aquí sí tenemos las cosas de contacto, ¿no? Entonces, si se fijan, no está tan lleno como esta parte, ¿sí? Entonces, se ha estructurado de mejor manera, tiene un lavado de cara interesante, y aquí hay una forma de contactarlos directamente, ¿no? Aunque también nos dice dónde están, ¿sí? Las direcciones, etcétera. Pero si se fijan, aquí está el teléfono, incluso es un teléfono de discado gratuito, es un 1-800, ¿sí? Acá nos indica de qué hora a qué hora están atendiendo y todo eso, y nos indica su dirección principal. Entonces, ha crecido bastante, o sea, se ha comprado,
¿sí? Esta noticia que veíamos acá es ya el 2011, pero antes del 2011 ya se había comprado varias empresas y después del 2011 también se habían comprado más empresas, ¿no? Entonces, en la actualidad deben ser mucho más todavía eso, ¿no? Entonces, ahora sus servicios de impresión ya tienen esta pinta, si se fijan, es súper nuevo, súper moderno, y eso que debe ser esto del año 2012 más o menos, ¿no? 2011, 2012. Y la fachada que vieron de inicio ahora es esta, ¿no? Es mucho más elegante y todo eso, ¿sí? Entonces, es una empresa que ha crecido mucho, tiene un retorno sobre la inversión bastante grande, ¿sí? Y porque hacen bien su trabajo. Lo interesante es de que R.R. Donnelley ha salido, ¿sí? A la bolsa de valores, ¿sí? A cotizar en bolsa de valores, ¿ya? Porque obviamente necesitaba hacerlo, ¿sí? O sea, ya era una empresa grande y podía emitir acciones. El problema es de que esto es R.R. Donnelley. Cada una de estas cosas son las bases de datos de cada una de las empresas que tiene, ¿sí? Y como pueden ver, es bien complicado, ¿sí? Esto es de julio del 2009, ¿sí? He podido encontrar alguna cosita de eso, pero es eso, ¿no? Es una enredadera, es una telaraña de base de datos, ¿ya? Entonces, es, este es un problema. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, este es la base de datos principal, ¿sí? Que ha crecido con R.R. Donnelley, ¿sí? Pues obviamente manejaba datos de R.R. Donnelley, de impresiones y todo eso. Una empresita por aquí que, no sé, hacía marketing digital, manejaba también su base de datos de marketing digital, por ejemplo, ¿no? Clientes, qué tipos de servicios de marketing digital. Y si se fijan, básicamente los clientes también podían ser, antes de que se compre esta empresa, podían ser de ambos, ¿no? O sea, un cliente podía comprarle servicios de impresión y podía comprar servicios de marketing por internet, por ejemplo, ¿no? El problema es de que tenían sus bases de datos diferentes y así cada una de estas, ¿sí? Entonces, básicamente el desafío que ha enfrentado R.R. Donnelley era de que la empresa dependía del vendedor y de la tecnología. Por lo tanto, el desafío era que no depender de un solo vendedor, ¿sí? Bueno, en este caso, no, R.R. Donnelley no solamente dependía de un vendedor, sino que tenía un montón de vendedores de bases de datos de todas las empresas que se había comprado. No sé si de todas, pero tenía muchos tipos de vendedores, muchos tipos de software. Algunos eran compatibles, otros no, otros eran obsoletos, ¿sí? Y obviamente la tecnología, ¿sí? Utilizaban una base de datos, otros utilizaban otra base, otro servicio, ¿cómo es? Otro DBMS, Database Management System. Entonces, era bien complicado sacar los resultados finales de la empresa R.R. Donnelley como una sola empresa, como una sola corporación, ¿no? Entonces, básicamente eran dueños de varias empresas, pero era complicado en el sentido de que no se podía juntar los datos. Entonces, ¿cuáles eran los problemas que se tenían, no? Esto, por ejemplo, esta dice, soy consistentemente inconsistente. Básicamente, uno de los problemas era la consistencia de los datos, ¿sí? A consistencia me refiero a, por ejemplo, los datos tienen que guardarse de una forma que nos sirva para mucho tiempo, ¿sí? Y con esta maraña de empresas que tenían sus propias bases de datos cada una, ¿sí? Algunas empresas utilizaban, por ejemplo, registraban a sus clientes con solamente un campo, ¿no? O sea, donde ponían nombres y apellidos juntos, ¿sí? Otra empresa utilizaba nombres y aparte apellidos. O sea, asuman que son como casillitas de Excel, digamos, ¿no? Otra empresa utilizaba un solo campo para nombres, otro para apellido paterno, otro para el apellido materno,
¿sí? Entonces, cada una tenía su forma de registrar, ¿ya? Y es muy probable que algunos clientes compren a varias empresas y aparezcan como si fueran clientes distintos, ¿sí? Otros de los problemas en esta parte de inconsistencia era de que, por ejemplo, si ustedes iban a una empresa, ¿sí? Y se registraban, no sé, querían un servicio de impresión, les preguntaban su nombre y les preguntaban su edad, ¿no? Entonces, ya, su edad. Pero en otra de las empresas, que obviamente tal vez no era la misma antes de que se compre, no les preguntaban su edad, les preguntaban su fecha de nacimiento. Entonces se hacía bien complicado revisar y unir estos datos, porque en un lado tenían la edad y en otro lado tenían la fecha de nacimiento. Ya, entonces era el primer error, ¿no? O sea, una de las primeras fallas que se tenía. La segunda era duplicidad de datos. ¿Conocen a estos señores, no? Sí, Sí, dice. ¿De dónde son? Toy Story. Toy Story. De Toy Story, correcto. ¿Sí? ¿Qué se llama el señor este? Buzz Lightyear. No, muy bien. Así necesito que hablen sobre sistemas de información. ¿Ya? Tenían datos duplicados. Como les decía, un mismo cliente podía ser cliente de dos empresas, ¿sí? Solamente que en un lado registraban de una manera porque tenían una base de datos y en otra empresa registraban de otra manera porque tenían otra base de datos. Entonces tenían datos duplicados. Es más, podían tener datos duplicados en la misma empresa, ¿no? Haciendo ver de que, o haciendo parecer más bien, de que existían más clientes de los que en realidad eran, porque si eran duplicados, pues varios clientes eran el mismo, básicamente. Entonces se tenía esta duplicidad de datos. Y finalmente se tenían datos faltantes, ¿no? Entonces, en algún lado le preguntaban su dirección, en otro lado le preguntaban su teléfono, en otro lado le preguntaban su fecha de nacimiento, pero en alguno no le preguntaban alguna de estas cosas. Entonces, dependiendo de la empresa, también era interesante, es importante sacar unos datos y otros. Pero cuando ya se compran empresas, las bases de datos tenemos que tratar de unirlas, ¿sí? En una sola para tener resultados corporativos, si quieren, ¿no? Entonces, estos eran los problemas, ¿no? La inconsistencia de datos, duplicidad de datos y datos faltantes, ¿ya? Entonces, el desafío para las personas de sistemas precisamente era unificar la base de datos para que sirva a todas las empresas y todas las empresas puedan registrar las cosas que sean necesarias de igual manera que cualquiera de las otras empresas, ¿sí? Entonces, la idea era de todas estas, bueno, cada una de estas, digamos, era una empresa, se conectaba con la base de datos central, ¿sí? Esa es la idea, y pueda obtener los datos tal y cual podían ser puestos por por una persona de una empresa, ¿sí? Pero que tenía que tener la misma estructura, tenía que tener la misma consistencia que los datos que se ponían en cualquiera de las otras empresas. Entonces, lo que se ha hecho básicamente ha sido agarrar cada una de las bases de datos que eran independientes y tratar de unificarlas, ¿sí? Entonces, básicamente estos eran los sistemas de almacenamiento, estos de acá, ¿sí? De las empresas antiguas. Cada una era diferente, cada una tenía una base de datos diferente, ¿sí? Un sistema de archivos diferente, etcétera, etcétera. Y bueno, la idea era pasar a juntar, poner jerarquías y todo eso en esa base de datos y quedar y crear, si quieren, una nueva base de datos donde se almacene todos los datos de una manera unificada, ¿sí? Y todo el mundo pueda acceder a esa base de datos. Eso, sí, o sea, como les explico, parece bien facilito, ¿sí? Pero para los señores de sistemas, para los informáticos o ingenieros de sistemas,
Es un trabajo súper pesado porque tenían que ver qué tipos de datos tenía una empresa para ver cómo iban a migrar a la base de datos global o de toda la empresa, ¿no? Pero esto precisamente ha hecho de que tengan un éxito total, o sea, han tenido éxito en unificar sus datos y además, precisamente esto les ha ayudado a tener esos rendimientos de 9.8 mil millones de dólares, ¿sí? Porque ya podían tener todo, o sea, toda la información muy rápidamente y podían tomar decisiones también muy rápidamente. Y esto también les ha ayudado precisamente a salir a la bolsa de valores con unos buenos precios de las acciones, ¿sí? Y que normalmente han ido en subida. Entonces, veremos otra vez, y esta es la última vez que vamos a ver nuestro diagramita, ¿sí? Comenzaremos con los desafíos de negocios, ¿sí? El primer desafío era, primero, que había una expansión muy rápida a través de las adquisiciones de empresas, ¿no? O sea, R.R. Donnelley se ha ido expandiendo porque se iba comprando y comprando y comprando diferentes tipos de empresas, ¿no? Otro desafío era una carencia del conocimiento del cliente, ¿sí? En algunas empresas, o sea, por esta misma razón, en algunas empresas tenían algunos datos del cliente, en otras empresas tenían otros datos del cliente, en otras empresas ni siquiera lo conocían a ese cliente. Entonces, no se conocía de manera correcta a los clientes, ¿no? Y obviamente los datos de los clientes estaban fragmentados. Algunas empresas tenían algunos datos porque les servían a ellos, otras empresas tenían otros datos porque les servían a ellos. Y básicamente muchos de ellos eran el mismo cliente, pero la idea era unir estos fragmentos para que sea el mismo cliente y no se tenga datos duplicados. Entonces, en la parte de administración, ¿sí? O de gestión, se decidió tener una administración de datos centralizada, un único servidor, una única base de datos que pueda ser compartida hacia todas las empresas que se habían adquirido y de que todas las empresas puedan meter los mismos datos, ¿sí? En la misma estructura de base de datos. Y otro asunto en la parte de gestión era establecer las reglas de gobernancia de datos y las reglas de procedimientos de cómo se tienen que manejar estos datos, ¿no? O sea, quién tiene acceso a tales cosas, etcétera, etcétera, para que no cualquiera pueda modificar. En la parte de organización, se ha tenido que hacer definiciones estándares de datos, o sea, estandarizar las definiciones de datos. Esto quiere decir de que por ejemplo, si alguien tenía edad en una base de datos y otra base de datos tenía fecha de nacimiento, pues eliminaban una. En general, se debería eliminar la edad, digamos, ¿no? Además, si habían varias empresas que sí registraban la fecha de nacimiento, algunas le ponían nombre como fecha de nacimiento, otras le ponían FECNAC, solamente las primeras letras, y otra le ponía fecha y se acabó. Entonces, todas estas significaban lo mismo, pero los de sistemas tenían que revisar qué se registraba en cada una para ver si podían juntarse. Entonces, esto era hacer una definición estandarizada de datos para todas las empresas. Y obviamente, hacer una conciliación y una limpieza de los datos, ¿no? Que esa es la parte más complicada una vez que se hace la estandarización de datos. Y en la parte de tecnología, la idea ha sido establecer un archivo, un diseño de archivo de datos maestro, uno general, ¿sí? Y bueno, se ha utilizado un data hub, un concentrador de datos, si quieren, que se llamaba Purisma, ¿sí? Que básicamente es el sistema que han implementado para haciendo todo esto. Y cualquier otro sistema o cualquier otra base de datos que hubiera tenido cualquiera de las otras empresas, pues han tenido que migrar los datos a este Purisma, ¿no? O sea, si lo tenían en Excel, si lo tenían en Access, si lo tenían
en SQL, en MySQL, en lo que sea, todo ha migrado a Purisma. Y con esto, básicamente se ha tenido un sistema de información, ¿sí? En el que se tenían los datos de los clientes y de los proveedores de manera consolidada, ¿sí? Si yo metía un dato, ¿sí? Y estaba en una empresa, no sé, en R.R. Donnelley de impresiones, y la otra estaba en Journalism Online, que es la otra empresa que se han comprado. Si yo metía un dato, los de Journalism Online seguramente podían ver si es que necesitaban ese dato, ¿sí? O sea, eran empresas diferentes, pero eran de la misma corporación. Y esto también ha hecho de que se pueda identificar mejor las oportunidades de clientes, ¿sí? Las oportunidades de clientes y de ventas. ¿Por qué? Porque, no sé, uno de los clientes de una de las empresas, cuando R.R. Donnelley no las compró, tal vez necesitaba servicios de impresión, y esta empresa, que era tan chiquita, tal vez no sabía que R.R. Donnelley daba este tipo de servicios, ni siquiera la conocía porque todavía no se la había comprado, ¿no? Entonces, ahora con todos los servicios, ¿sí? Se puede revisar quién quiere que, o sea, qué están buscando los clientes, y si es que alguna de las empresas de la corporación puede satisfacer esas necesidades. Entonces, directamente, como ya es un cliente, se le transfiere a la persona que pueda manejar eso, o a la empresa, y le dice, mire, nuestra empresa también maneja esto, 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 y si gusta, le podemos ayudar en sus requerimientos. Entonces, se podía hacer un mejor manejo de las oportunidades de ventas y de obtener a los mismos clientes que una empresa ya tenía para el resto de las empresas. Y obviamente con esto se ha obtenido una solución de negocios que ha sido el incremento de los ingresos, como hemos visto, de 2.3 a 9.8 mil millones de dólares. Y obviamente también se ha incrementado la productividad. Todo el mundo ya podía trabajar más, podía tomar mejores decisiones, porque los datos estaban bastante claros. ¿Se entiende hasta acá? Sí, dice. Ok, muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora sí a la parte más técnica, si quieren. Vamos a ver cómo se organizan los datos en un entorno de archivo tradicional y qué problemas tiene esto, y además cómo los DBMS, que los vamos a ver más adelante, los Database Management Systems, ayudan a solucionar estos problemas del entorno de archivos tradicional. Ya, ustedes me han hecho una tareita sobre medidas, unidades de medida de información, ¿se acuerdan? Sí, Sí, dice. licenciado. ¿Cuál es la mínima unidad de medida? ¿Alguien se acuerda? Hola. ¿Puedes repetir la pregunta, Alicia? No se escucha bien. ¿Cuál era la mínima unidad de medida de información? El Byte. El bit, dice. El bit, El bit. no el byte. El bit. El bit. Ahorita vamos a ver cómo se organizan los archivos, pero ya me han hecho esta tareita, ya saben que es un bit, ya. Si no han comprendido con la lectura del trabajo que han hecho que es un bit, un byte, etcétera, vamos a verlo ahorita, pero en este caso no vamos a ver de unidades de medidas de información. Esto nos va a servir para representar información en una base de datos, ¿sí? Entonces, sí vamos a ver dos términos, bit y byte, ¿sí? Pero el resto van a ser más relacionados con bases de datos que con medidas de almacenamiento de información. No vamos a llegar a terabytes, digamos, ¿no? O sea, ¿ya? Entonces, acá, un bit básicamente es una señal eléctrica, ¿sí?
con cierta intensidad, ¿ya? Y, bueno, básicamente tiene dos posibles valores, ¿no? Entonces, una señal con una intensidad eléctrica alta, digamos, con un voltaje alto, va a significar un valor que va a ser 1. Y una con un valor más bajo, con una intensidad más baja, va a ser un 0. Y eso es básicamente un bit, ¿sí? Es una señal eléctrica que solamente equivale a un 0 o a un 1. ¿Se entiende hasta ahí, no ve? Sí, dice. ¿Ya? Sí, lice. Ahora, un byte es una agrupación de 8 bits, ¿sí? O sea, si quieren, un bit es una casillita, y en esa casillita yo puedo poner solamente un 0 o un 1. Y un byte es una agrupación de 8 casillitas, donde yo puedo poner un 0 o un 1 en cada casillita. Por ejemplo, estos 8 numeritos es un byte, ¿sí? Si se fijan, solamente hay ceros y unos, ¿ya? ¿Se acuerdan que me han hecho una tareita de ASCII también, no ve? Sí, licenciado. Ya, a ver, vamos a ver. Para esto necesitaría una tablet que es más fácil, pero veremos cómo nos funciona esto. Ya, les voy a enseñar cómo se transforman números decimales, que son los que utilizamos nosotros, a números binarios, que son los que están representados en un byte, por ejemplo, ¿no? Ya. Vamos a anotar de color negro. Ya. Primero vamos a hacer la transformación de un número decimal a un número binario. ¿Sí? Básicamente esto se hace con divisiones sucesivas. ¿Alguno sabe esta transformación? Ya. Por ejemplo, el número 300, van a disculpar, la letra no se dibuja bien con el mouse, 341. ¿Sí? No les estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, lice, no se ve la pantalla. Sí, lice, no se ve la pantalla. Les voy a mostrar ahorita. Ahí está. Ahora sí, este es nuestro número, ¿ya? Sí. Normalmente este debería tener una cosita aquí, un paréntesis, y decir que está en base 10, porque es un número decimal, ¿sí? Que tiene los 10 dígitos. Utiliza los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En total, ¿cuántos dígitos son? ¿Cuántos dígitos utiliza? 10, porque es del 1 al 9 y el 0 también, ¿ya? De todas maneras, eso lo vamos a quitar, ¿ya? Y vamos a saber de que es un número decimal por el momento. Y lo que vamos a hacer es una división. Y lo vamos a dividir entre el número 2. ¿Por qué entre el número 2? Porque queremos llegar al sistema binario. Y el sistema binario solamente utiliza 2 dígitos. ¿Cuáles son? 0 y 1. 0 y 1 o 1, sí. Sí, el 0 y el 1. Entonces vamos a hacer, vamos a hacer algo más. Este es muy largo este.
Ya, por ejemplo, vamos a hacer del 141 nomás. ¿Sí? Ya. Entonces, 141 no podemos, tomamos estos dos numeritos. ¿Sí? 14 entre 2, ¿a cuánto es? 7. A 7. ¿No? Entonces anotamos acá. 2 por 7, 14, me queda 1. Ahí se. 0. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo que 1? Bajo el 1, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Y 1 dividido entre 2, ¿a cuánto es? 0. A Punto 0. 0. Estamos en división. ¿No se acuerdan de cómo se divide? 0,5, Lice. A ver, ¿se acuerdan de la división que estoy haciendo? Esto es como cuando han hecho en básico. Aumentas un 0, dice al No, 1. bla, 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 bla. Pongo el 1, o sea, a ver, primero he tomado estos dos, ¿se acuerdan? Sí, de esa curvita que se ponía. Entonces, esos dos he tomado para utilizar, para que sea divisible entre 2, ¿no? Entonces, era 7. Entonces, si quieren, vamos a 2 por 7 se ponía aquí 14. ¿No ven? Resultado 0. Ahora, este 1 de acá lo bajo acá. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí. Sí. Ya, así vamos a hacer. Vamos a trabajar divisiones enteras, por favor. No es 0.5, no hay puntos acá. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, licenciado. Ya, entonces acá nos queda este residuo. Perdón, no nos queda todavía ningún residuo. Entonces, 1 dividido entre 2, ¿a cuánto es? 0. Muy bien, porque no podemos dividir 1 entre 2. 0 por 2, 0. Nos queda... ¿Cuánto? 1. 1. Y ahí se queda, ¿no ve? Entonces, 70 por 2, 140. Más 1, 141. Estaba bien, ¿no ve? Entonces, esto quedamos, no, lo dejamos ahí. ¿Ya? Ahora, este otro numerito que nos ha quedado en el cociente, ¿sí? Lo dividimos otra vez entre 2. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Ya. Entonces, 7 dividido entre 2, 3. 3. Y 3 por 2, 6. 6. Nos queda 1. 1. 1. ¿Lo ven? Entonces, ahí bajamos el 0. 10 dividido entre 2, 5. 5. 5 por 2, 10. Y nos queda 0. 0. 0. Ahí se acaba, ¿no ven? Sí. Vamos a dividir otra vez entre 2. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esto? Hasta que no podamos dividir entre 2. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, 35 entre 2, 3 entre 2, 1. 1. 1 por 2, 2. Me queda 1 acá y bajo el 5. 15 dividido entre 2, 7. 7. Aquí, Sobra 1. 2, 14. Me sobra 1. Directamente voy a poner cuánto me sobra. Ya aquí es este residuo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, dice. Este 17 lo voy a dividir otra vez entre 2. ¿Sí? No puedo dividir este 1, entonces tomo el grupo de 17. 17 entre 2, ¿cuánto es? 8. 8. Ya. Sobra 1. Me sobra 1. ¿Sí? Estoy marcando todos mis residuos, si se fijan. ¿Sí? Divido 8 entre 2. 4. 4, muy bien. ¿Cuánto queda? 0. 0. 0. Perfecto.
Este lo divido otra vez entre 2. 4 entre 2, Dos. Dos. 2. ¿Cuánto me queda acá? Cero. 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 Ya. ¿Y todavía puedo seguir dividiendo 2 entre 2? Sí. Sí. Sí, dice. A uno. 2 entre 2 a 1 y me sobra Cero. 0 y otra vez marco el residuo. 1 entre 2, ¿puedo dividir todavía? No. Sí puedo, me sale a 0 y me sobra. Hola. Uno. 1. Entonces, yo termino este proceso cuando acá tenga 0, en el cociente tenga 0, ¿se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, sin tomar en cuenta el cociente, tomando en cuenta puros residuos, yendo desde abajo hasta arriba, no de aquí hasta aquí, sino comenzando de aquí y yendo hasta acá, voy a anotar todos los números si me van dictando todos estos que están subrayaditos. A ver. 0. 0. Uno. No veo, 0, 0, 0. no veo un 0. A ver, necesito una persona. A ver, señorita Ayaviri, ¿me puede dictar? Desde aquí hasta aquí, todos los que estén subrayaditos. Puros residuos. 1, 0. Uy, se te escucha muy bajito. Hola. Se te escucha muy bajito. El micrófono está mal, dice. Ya, señorita Herrera, Arévalo. 1, 0, Ya, 1, cachito, 1, cachito, 0. a ver, cachito, cachito. A ver, ¿sabes que no puedo dibujar tan rápido? No tengo mi pizarra, estoy haciendo con mi mouse y sale bien feo, como habrán visto. O sea, un niño de quinto de primaria ya debe tener mejor letra que yo en la computadora, digamos, ¿no? Ya, entonces continuamos. 1, 0, ya. 1, ¿Qué? What the fuck? ¿De dónde sale eso? aquí está en los residuos lo que usted ha marcado. Sí, a ver, ¿ves dónde estoy marcando ahorita? Sí, De ahí se comienza. ¿Ves dónde estoy marcando ahorita? sí. Ahí se termina. Ahora díctame. 1, 0, 0, Ya, 0, ya. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. 1. ¿Ya? Este numerito es el número en binario. Este numerito se pone una cosita aquí y se le pone la base 2. Esto es abajo, no es a la altura del número. Si quieren lo vamos a hacer más abajito, aquí. Indicando de que ese número está en base 2. Y este número es igual al número 141. En base, ¿cuál es la base del 141? 10. 10. Base 10, ¿sí? Porque es número decimal. Entonces, el número 100001101 en base 2 es igual al número 141 en base 10. ¿Se entiende? Sí, dice. Ya. Un favor. En grupos de 5, cada uno va a hacer una tareita.
Todos estos números son en base 10. Uf, está muy feo ese, ¿eh? Ya, todos esos numeritos necesito que me los transformen a base 2, a binario, ¿no? Entonces, utilizando este mismo procedimiento. Entonces, tienen 10 minutos. Otra vez, agarran, hacen su trabajito en su hojita, le sacan foto y pegan. Son 5 personas, son 5 números. Si el grupo es de menos, también son 5 números. ¿Sí? Entonces, les voy a dar ese tiempo para que puedan subir. Les voy a crear la tareita en el Moodle. Dice, ¿cuánto tiempo dio? 10 minutos o quieren 15. Hasta y media les doy. Sí, le hice, porfa. Ya, hasta y media va a estar. Gracias. Ya, yo creo que ya pueden estar haciendo, no es tan difícil. Y obviamente tienen que mostrar este procedimiento, ¿no? Hacen esto, dividen y al final me muestran el resultado este, que es básicamente lo que nos interesa. Dice, ¿podría poner los números? ¿Y están?
Ah, ya pueden subir la tarea, ya está cargada en el sistema. Asumo que ya deben estar terminando.
¿Ya han podido subir el trabajo? ¿Aló? Sí, lice. Lice, ¿me Ya, podría dar 5 minutitos más, por favor? Estamos pegando algunas imágenes. ya. Señor Sandagorda Torrico. Licenciado. Sí, buenas noches. Un favor, ¿me puedes dar el resultado del primer número desde acá? Ya, me sale 1, 1, 1, 5 unos, 0, 1, 0, 1, base 2. Cachito, cachito, Ay, cachito. perdón, 1, 1, 1, 1. 0, 1, 0, ¿Así? base 2. Sí, Ya, base base 2. 2. Ya, perfecto. Aquí le ponemos su base 2. Ya. Parecería que está bien, no tengo ningún problema. A ver, señoritas Quirós Contreras, Sí, Lisa. ¿me puedes dar el siguiente número, por favor, este de acá? Sí, 1024 es 1, es 1 y 10 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola. Sí, Sí, Alicia, sí está bien. Ya, esto es en sí, base sí. 2. Y el 314, si me lo puede dar, Maldonado Pardo Wilson. $314, pero ¿Saben que los ceros a la derecha son iguales que los ceros perdón, los ceros a la izquierda son igual que los ceros a la izquierda en el número decimal? No sirven de nada. Pues digo, es de perdón, esa- se me equivocó. 1, 0, ¿se me escucha, Alicia? Sí, estoy anotando. 1, 0, ahí está. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Y este también es en base 2. Está bien como he anotado, ¿no? Sí, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Ya, gracias. Señor Fuentes Foronda Ariel, 128, por favor.
Eh, 128, ¿no? Sí. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. A ver un ratito. ¿Cuántos son? 3, 6. Un 0 más. Listo, muchas gracias. Y finalmente, Canaviri Vilca, el último. Canaviri Vilca, Mariluz. Canaviri Vilca. Una, dos, tres. Cabrera Adrián Lourdes. Sí, listen. El 123, por favor. Y ahorita un ratito, por favor, voy a buscar donde anotada. Si no es tan largo, digamos, es una página deben estar utilizando para hacer todos estos ejercicios. Y ahorita dice 123. Sí. No, es 128. 120. No, el 128 ya me han dado. No encuentro, listen. Ayaviri Condori Nilda, por favor. Hola. No me digas que eres otra vez la del micrófono raro. Sí, dice. Ya, tú no. Álvarez Guamán Cristian, por favor. Es 1, 1, 1, 4 unos por delante, un 0 y 2 onces. Un 0, solo un 0. Ah, perdón, perdón. Un 0 Y 2 onces. No hay onces. Hay Bueno, unos y ceros. Ya, y esto está en base 2. Solo 2 unos. ¿Qué? Solo 2 Solo unos. 2 unos es. 2 onces te he escuchado. No, 2 unos. Ya. Sí, entonces. ¿Sí? Sí, Ya. Asumo que están bien, no los he verificado todavía. Ya. Pero el día miércoles los verificamos. Hasta aquí quedaremos. Y no les voy a dar tareita, pero el miércoles sí, porque tienen que estudiar para el examen. ¿Ok? Está bien, licenciado. Está bien, licenciado. Listo. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta Buenas luego. noches, descanse. Hasta luego, Lice. Chao, chao.